Estaba diciendo, estaba buscando un hombre como él en todo Israel y no lo encontré, pero cuando le vi a él dije, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y aquí Dios en Ezequiel buscó a alguien que orara, dice, busqué y no hallé. A no ser que Dios mienta, y creo que Dios no miente, eso quiere decir que Dios buscó y no halló a nadie. Hay otro verso, por ejemplo, en Isaías, que dice el Señor, ay, si mi pueblo me buscases para darle las bendiciones que yo deseo. Y yo digo, muy fácil, dáselas, tú eres soberano, dice Dios, a través de un decreto sí, pero no he querido hacerlo a través de un decreto, sino a través de la voluntad asociativa. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y se arrepintiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay otro verso glorioso del apóstol Pablo que a mí me vuelve loco. Dice el apóstol Pablo a los tesalónicas, dice, ayudarme a mí delante de Dios, a fin de que Él me dé palabra para predicar el evangelio con poder y de nuevo. Y yo le digo, Pablo, yo no te voy a ayudar orando a Dios. Pablo me dice, ¿por qué no me vas a ayudar, Pedro? Y yo le digo, muy fácil, capítulo 9 de Hechos, te tiró Dios del camello, del caballo. Capítulo 13 de Hechos, te llamó a través de los ancianos por el poder del Espíritu Santo para ser apóstol de la iglesia. Capítulo 14, empezó tu primer viaje misionero. Capítulo 9, capítulo 15 de Primera de Corintios, tú has dicho que has visto al Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 9, tú has dicho que eres apóstol, que los corintios son el sello de tu apostolado, que tú has visto al Señor en contraste con los falsos apóstoles que están en la iglesia de Corintio. Si Dios te llamó, si Dios te transformó, si Dios te envió, que te dé Dios la palabra. Pero Él me dice, tú no entiendes, Pedro, Dios puede darme la palabra Él solo, pero ha contado con la oración de su iglesia, y a pesar de haberme llamado, Él quiere que su iglesia ore a Dios del cielo, a fin de que Dios me dé la palabra. ¡Santo! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? Ora. Busca al Señor. Déjate usar por el Espíritu Santo. Si la oración, si la voluntad asociativa de Dios no existe en la oración, dígame usted, porque el Espíritu Santo viene a mí, según Romanos 8, para que yo pida conforme a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo sabe que si yo no pido conforme a la voluntad de Dios, Dios no me va a dar. Pero encima el Espíritu Santo sabe que hay otras cosas dentro de la voluntad de Dios que no forman parte de su decreto. Es decir, de lo que Él quiere hacer solo, sino a través de la oración, que si no se lo pido tampoco me lo va a dar. Por eso Él viene para pedir, porque es una condición pedir para recibir, pero conforme a su voluntad, para que al final me lo dé. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Ora. ¿Cuántos quieren ser transformados? Ora. ¿Y por qué? Porque Dios soberano lo ha decretado. Así. Amén. Tercero, Dios creó la oración para darte cosas. Si te das cuenta, lo he puesto en la tercera, no en la primera. Primero he dicho que Dios transforma, eso es lo más importante. Gobierna antes que bendice. La mujer de Job estaba bendecida, ¿verdad? Sí, porque todo lo de Job que se lo dio Dios era de ella. Amén. Pero no estaba gobernada. Cuando Dios se lo quitó, quiso maldecirle. Hay gente bendecida por Dios, el plato que te comes en la mesa. El ateo está bendecido por el Señor en ese sentido. Si Dios no enviara la lluvia tardía y temprana, 3 años después moriría la mitad del mundo y probablemente estuviéramos usted y yo y ese ateo. Él come por la bendición de Dios, pero cuando se levanta le maldice. Porque aunque está bendecido en esa área, no está gobernado por el Espíritu. ¡Qué bien! En cambio, Jesús una vez le pidió bendición al Padre. Dijo, Padre, haz algo por mí, pasa de mí esta copa. Y Dios dijo, no te voy a bendecir. Por eso Él elevó el nivel de oración y dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque es mejor ser gobernado que bendecido. La bendición hace algo por mí. El gobierno hace algo dentro de mí. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, número 1, la oración, el Espíritu Santo te transforma. Número 2, en la oración Dios busca trabajadores. Esto es para volverte loco. El Dios que todo lo puede hacer solo, soberano, autosuficiente y todopoderoso, ha decidido contar con usted y yo. Si yo le contara testimonio de lo que me ha pasado en la oración, un simple gitano que no sé sumar, para mí vergüenza, ni restar.
Si ustedes me conocen de pequeño, era el bicho del barrio. Estaba el bicho que picó al tren, yo era el bicho que picó al bicho que picó al tren. Pero Dios me ha usado muchas veces en oración y también le ha usado a usted y lo quiere hacer de nuevo. Entonces, número 2, Dios creó la oración para buscar trabajadores. Y número 3, Dios creó la oración para darte cosas. ¿Cuántos quieren recibir cosas de Dios? Peticiones que tienen ante el altar de Dios. Levanta tu mano, grita un poderoso aleluya. ¿Dónde veo eso en la Biblia? Jesús dijo: apóstoles, ¿tenéis algo de Dios? Juan 16. Dice, ellos se miran las manos y dicen: no tenemos nada. Y Jesús dice: ¿sabéis por qué no tenéis nada? Y ellos preguntan: ¿por qué? Y ahora Jesús le da la respuesta. Mira qué respuesta teológicamente tan profunda. Dice Jesús: porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Qué complicado es Jesús teológicamente. Porque mira qué sencillo: porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo esté cumplido. Había cosas dentro de los apóstoles que Jesús sabía, como Dios omnisciente, que entraba dentro del marco de la voluntad de Dios dárselo, para que el gozo de ellos estuviera cumplido. Pero a pesar de que entraba dentro del marco del propósito de Dios dárselo, el Dios soberano no se lo dio, porque Dios decretó que primero ellos pidieran. Y Jesús, conociendo la parte de la voluntad asociativa de Dios, dijo: no lo habéis recibido, porque a pesar de que entra dentro del marco del propósito de Dios dárlo, para que vuestro gozo esté cumplido, Dios está esperando que pidáis. Qué bien. Santiago capítulo 4, el apóstol dice: no tenéis. ¿Por qué? Porque no pedís. Qué sencillo es esto. Por eso yo lo puedo entender. Si Dios hubiera escogido el camino de las obras en lugar del camino de la gracia, la carrera sería para los ligeros, la batalla para las fuertes, y la guerra para los sabios, no dejando lugar para mí. Pero gracias que Dios ha escogido el lugar, el camino de la gracia, en lugar del camino de las obras, para que en la carrera Él me ayude a correr. Y en la inteligencia yo no tengo, pero se la pido a Él y Él me la puede dar. Ha escogido Dios el camino de su gracia. Por eso, si quieres recibir de Dios, pide. Amén. ¿Y cómo se pide? En oración. ¿Te das cuenta qué bonito es orar? Dios no ha creado la oración para darte cosas, sino para transformarte. Eso es lo primero. Luego Dios ha creado la oración para buscar trabajadores. Él extiende su reino y su gloria a través de la oración de la iglesia, aparte de lo que Él quiere hacer en su parte de la voluntad decretiva, porque Dios nunca pierde. Y tercero, Dios ha creado la oración para darte cosas. Es decir, para bendecir. Bueno, me permiten ahora entrar en la parte de por qué Dios a veces no contesta. Amén. ¿Cuántos quieren saber por qué Dios a veces no contesta? Amén. Levanta tu mano y grita un poderoso aleluya. Mira, lo que voy a decir no es absoluto. Me explico. Son verdades de Dios, pero a veces, aún teniendo esto, Dios dice: no. Señor, pero si yo tengo lo que ha dicho el hermano, tengo esto y esto, ¿por qué no contestas? Y Dios dice: porque yo digo no. A veces Dios dice no porque entra dentro del marco de su propósito decir no. Pero a veces dice no porque no tenemos esto. ¿Lo entienden? Y ahora me explico. Número 1, Dios no contesta oraciones en una vida de pecado. ¿Y por qué Dios no contesta oraciones en una vida de pecado? Número 1, porque Dios es absolutamente santo y Él ha dicho que su pueblo sea como Él en el poder de la gracia y del Espíritu. Número 2, porque la bendición de yo te doy cuando tú pides significa mi favor está sobre ti. ¿Cuántos de aquí alguna vez han recibido alguna respuesta a la oración? Amén. ¿Han recibido alguna? Amén. Pues bueno, la más impresionante que puedas recibir, no sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado, es orar una cosa aquí, literalmente, aquí y aquí recibirla. Mira, cuando pides una cosa aquí, y a los 5 minutos lo tienes, dices: ay, cuánto me ama el Señor. Te entra una alegría porque ves su favor, ves su gracia, ves su protección. No hay nada que muestre más el cariño de Dios que una respuesta. Cuando viene la respuesta a tu vida, ves que entre tú y Dios no hay nada, todo está bien. Pero cuando hay pecado, si Dios contestara continuamente tus oraciones, Dios estaría fomentando tu vida de pecado, haciéndote ver que no hay nada entre tú y Él. De manera que Dios guarda silencio a fin de que te des cuenta que hay algo entre tú y Él que no
la comunión se ha roto a causa del pecado. Y el propósito de Dios es guardar silencio a fin de que te des cuenta que entre tú y Él las cosas no van bien. ¿Me explico? El profeta Oseas está casado y la mujer se va con otro hombre. Y el otro hombre la deja y le dice él a Dios: Señor, ¿qué hago? Dice Dios: cógela. Y la coge. Al poco tiempo se vuelve a ir. Dice, se va el otro hombre y dice: Señor, ¿qué hago? Le dice Dios: cógela, pero no la hables. La mete en casa, la sienta en el comedor. Y va ella por la mañana y dice: ¿quieres almorzar? Y la voz de Dios: no la hables. ¿Quieres ir al costo a comprar, al Mercadona? Y la voz de Dios: no la hables. ¿Quieres cenar? Y la voz de Dios: no la hables. ¿Te puedes imaginar en tu propia casa un silencio incómodo? ¿Has montado alguna vez en un ascensor con alguien que no conoces? Que está haciendo 40 grados de calor y dices: qué frío hace. No sabes lo que hablar. Eso es un silencio incómodo de alguien que no conoces. Pero imagínate de alguien que te ama y no te habla. En su propia casa Dios estaba haciendo que la mujer se encontrara incómoda por su pecado. No le cerró las puertas de su casa, entró que dejara en la casa del santo profeta, pero le privó el habla a fin de que ella se encontrara extraña. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque no hay nada más cariñoso ni que muestre más el amor que el logos. Cuando te enfadas con alguien, lo primero que le quitas es el habla. Por eso Dios, la mejor manera de amarnos es enviarnos su palabra. Dios envió el Logos a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió al mundo a su Hijo unigénito. ¿Te das cuenta? Envió Dios el Logos porque no hay nada que muestre más el cariño de una persona que cuando tú la estás hablando. Por eso Dios le dijo: no le hables, guarda silencio, no le des ese cariño, para que ella se dé cuenta. El hombre que la estaba cuidando y no supo valorar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. A veces no contesta Dios oraciones porque hay en nuestra vida de pecado, y Dios no quiere ser cómplice de nuestro pecado. Ha guardado Dios silencio, pero escucha esto: no te ha dejado fuera de la casa, te ha dicho: entra, pasa adentro, siéntate, te dejo que entres en la casa, pero vas a sentirte como extraño, insulso. Mi palabra parece que no va a llegar y las oraciones no traspasarán el techo, a fin de que tú, en la tristeza de no ser contestado por tu Padre Celestial, vayas a Él en arrepentimiento, a fin de que la sangre del Cordero de Dios te limpie del pecado y Dios conteste tus oraciones en gracia. Entonces, número 1, Dios no contesta oraciones en pecado. Número 2, Dios no contesta oraciones sin fe. Esto a mí me hace mucho bien y te voy a decir el por qué. Porque escucha esto: ¿por qué Dios no me gusta decir esa palabra? ¿Por qué Dios quiere que el hombre tenga fe a fin de que Él responda? ¿Necesita Dios tu fe? Entonces, ¿por qué Dios quiere que tenga fe? Escucha, el Dios de la Biblia no hace nada que no le dé gloria. Amén. La Biblia dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito Barrosí. Si hay algo que no le da gloria, Dios no lo va a hacer. Y ¿sabes? Lo que más le da gloria es la fe. Porque la fe significa precisamente: yo no puedo, pero tú sí. Yo no tengo fuerzas, pero tú eres todopoderoso. Yo no tengo habilidad ni sabiduría, pero tú puedes hacerlo. La gloria, la fe le da la gloria a Dios debidamente como Dios se merece. Por eso dice la Biblia que el que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda, mas aquel que no obra sino confía en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y no hay nada que le dé gloria a Dios más que la justicia de Cristo en la cruz. ¿Te das cuenta? Es la fe unida a la gloria que exalta el nombre de Dios. Y Dios no se mueve si no hay fe. Te explico esto. ¿Existe para Dios la palabra no puedo? ¿Verdad que no existe? Porque hemos leído en el Salmo: Jehová hace lo que quiere. No existe la palabra para Dios no puedo. Pero escucha esta palabra: para Dios existe la palabra no quiero. Porque la palabra no quiero implica voluntad. Sáname, no quiero. ¿Y por qué? Porque no quiero.
Dentro de la voluntad él puede decir sí o no. Ahora lo que él no puede decir es sáname. ¿Por qué? Porque no puedo. Porque no poder está hablando de impotencia. Quiero pero no puedo. Hay algo que me lo impide. Y si hay algo que me lo impide es más poderoso que yo. Por lo tanto no existe para Dios la palabra no puedo, sino no quiero. Pero escucha esto. Marcos 6 dice, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos poniendo sobre ellos las manos a causa de la incredulidad del pueblo. Vamos a ver, esto me vuelve loco. Una cosa que dijera, y Jesús no quiso. Bien, qué descanso, Jesús no quiso. Pero no dice Jesús no quiso, dice Jesús no pudo, lo cual implica que quería pero no podía, impotencia. Hay dos palabras para entender no poder. Y mirad, lo van a entender. Yo le digo al pastor, tengo sed. Y él me dice, pues Pedro, ves y cómprate una botella de agua. Digo, es que no tengo para comprarla. Y él me dice, yo tampoco. Y yo le digo, mira, yo soy de Madrid, tú eres de Murcia, te conocen mejor esto. Y si nos meten presos, es mejor que te metan a ti porque yo mañana tengo que ir para casa. ¿Por qué no vas y la robas? Y ahora él me mira y me dice, Pedro, no puedo. Yo le digo, ¿cómo? ¿Que no puedes ir tú al chino y robarle una botella de agua? Y él me dice, no puedo. Nosotros entendemos ese no puedo no como que no tiene voluntad ni autoridad para hacerlo. Nosotros entendemos que él tiene principios. Muy bien. Puede, pero no quiere. Ese no puede no se entiende como probabilidades, sino como voluntad. Amén. En verdad, ese no puede no se entiende como que no puedo, sino como que no quiero. Porque tengo principios de Dios en mi vida que me impiden robar. Por eso cuando la Biblia dice Jesús no pudo, no está hablando de las probabilidades que no podía, sino de la voluntad que no quería Dios hacerlo. Porque Dios solo se mueve cuando el hombre deposita su fe en Él, el arrepentimiento y verdad. Y Jesús, conociendo los principios de su Padre, que su Padre no se mueve sin fe, la Biblia dice Jesús no pudo. Porque Jesús todo lo que hacía no era en su propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no iba a venir a su vida para sanar a aquellos que estaban deshonrando a Dios por su incredulidad y su rebelión. La única manera de recibir el favor de Dios no sobrando es creyendo en aquel que justifica al impío y su fe le es contada por justicia, porque es lo único que le da gloria a Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿Dios no se mueve sin fe? No. Y la respuesta es, yo quiero la fe de Dios. ¿Cuándo quiere la fe de Dios? ¿Cuándo quiere? ¿Cómo saber cómo se consigue esta fe? ¿Cómo se consigue esta fe? Esta fe, bueno, la fe de la palabra, la fe de la salvación se consigue por la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo también oraba y decía, estoy orando a fin de que vuestro amor, fe, conocimiento e inteligencia aumente. Ahora bien, ¿cómo se recibe esa fe? Pues lo explico. La Biblia dice que estaban en el monte de la transfiguración Pedro, Juan y Jacobo. Estaban orando, buscando al Señor. Y ahora Jesús estaba con Moisés y Elías. Y ahora los vestidos de Jesús se vuelven blancos. Y la Biblia dice que mientras ellos oraban en el monte, un padre trajo a su niño endemoniado a los discípulos. Jesús subió a 3, tenía 12, se quedaron 9. Y ahora le dijo el padre, mira que mi niño está poseído. Y ahora los discípulos empezaron. El niño se manifestó y los discípulos empezaron, en el nombre de Jesús que está orando en el monte, sal fuera. Y el demonio dijo, no me dé la gana. Escucha, demonio, te ordeno en el nombre de Cristo que salgas fuera. El demonio dice que no me da la gana. Y dice la Biblia que empezaron a discutir escribas y discípulos. ¿De qué discutían? De cómo echar al demonio. Porque cuando no hay poder, lo único que nos queda es discutir como tú ves la Biblia, como yo la veo. ¡Qué bien! El demonio decía, ustedes discutan que yo me quedo en el cuerpo. Ustedes discutan que yo voy a amargar esta casa a su padre y a su madre en la vida de este niño. Ustedes discutan de teología, que yo me quedo aquí. Pero lo que el demonio no sabía es que Jesús bajaba del monte de orar. Y cuando Jesús bajó del monte, el padre del muchacho lo vio y es como que vio a Dios, nunca mejor dicho. Se tiró a sus pies y le dijo, Jesús, he traído mi niño endemoniado a tus discípulos y no han podido echar el demonio. Y ahora Jesús le echó el brazo por encima al padre y le dijo, normal, padre,
padre normal. ¿Sabes por qué mis discípulos no han podido echar fuera el demonio? Y el padre dijo, ¿por qué, Jesús? Y Jesús le respondió, porque no es la voluntad de mi padre que tu niño esté poseído. Es la voluntad de mi padre que tu niño esté poseído. ¿Le dijo eso Jesús? Jesús no le echó la culpa a Dios, porque Jesús sabía que Dios solo lo podía hacer, pero Dios había querido hacerlo a través de la voluntad asociativa, y para que la voluntad asociativa se mueva necesita la fe que agrada a Dios, que es la fe que honra a Dios, y como Dios se ve honrado a través de la fe que confía en aquel que lo puede hacer todo, entonces el Espíritu de Dios se mueve, confiriendo autoridad y poder a los discípulos a fin de que Dios se lleve la gloria en la liberación del muchacho. Jesús se le quedó mirando a los discípulos y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traed para acá al muchacho. Cuando llegó al muchacho, Jesús miró al demonio y le dijo, yo te ordeno, suéltalo ahora. El muchacho tembló y el demonio salió del cuerpo. Jesús lo levantó y se lo dio a su padre y le dijo, glorifica ahora a Dios por la liberación del muchacho. Cuando llegaron a la casa, los discípulos le dijeron, Señor, una pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos? Si yo fuera el maestro de ustedes, si yo les digo que lo que yo hago ustedes no lo pueden hacer, cuando ustedes intenten hacerlo y no les sale, yo les diré, ya os lo dije. Pero Jesús no le dijo, ya os lo dije. Jesús les explicó el por qué no pudieron. Eso señala que Jesús nunca les enseñó que lo que él hacía era exclusivo. Qué bien, qué bien. Lo que yo hago lo pueden hacer todos, porque no es de mí, es del poder de Dios. Amén. Y ahora dice Jesús, os voy a decir por qué el demonio no ha salido. Y ahora dice Jesús, el demonio no ha salido por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate de aquí para allá, y os obedecería y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si yo estuviera ahí, le hubiera dicho, para Jesús, primero me has dicho que el demonio no ha salido por mi poca fe. Esa ha sido la causa y la raíz. Luego me has dicho que si tuviese fe como un grano de mostaza, podría mover una montaña. Y luego me has dicho que este género no sale sino con oración y ayuno. Yo no te entiendo. O sale por mi fe, la fe que no tengo al principio, o sale por mi oración. Y Jesús dice, yo no te he dicho eso. Yo te he dicho que el demonio no ha salido por tu poca fe y tu incredulidad en el poder de Dios. Esa es la raíz, esa es la causa. Y si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, un monte no se puede mover. Y era el demonio que intentabais quitar. Era inamovible, no lo podías mover. Le dirías a este demonio, échate de aquí para allá, y os obedecería y nada sería imposible. Pero este género, ¿quién el demonio? No, esta clase de fe de la que yo te estoy hablando, que honra a Dios y el Espíritu de Dios confiere poder, no brota sino a través de la oración y de la ayuno. Muy bien. Preguntamos, ¿por qué no suceden cosas? ¿Porque Dios no quiere o porque nosotros no le honramos con la fe que Él quiere? ¿Y por qué no le honramos con la fe que Él quiere? Porque una vida de fe nace de una vida de oración. ¿Por qué una fe así nace de una vida de oración? Lo primero es que estás hablando, amando y llorando por aquel que no ves. Por eso la Escritura dice, a quien amáis sin haberle visto. Y ahora dice, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis. ¿Te das cuenta cómo la fe se une con algo que no ves pero que crees en Él? Por eso el hombre y la mujer es un hombre y una mujer de oración. A través del poder del Espíritu Santo es un hombre de fe. Y en esa fe se mueve el Señor. Los dones del Espíritu Santo no se mueven en la iglesia por la soberanía de Dios. Él si quiere lo puede hacer, se mueve por la fe. La Biblia dice que cada uno ministre lo que ha recibido. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si eres incrédulo no va a suceder. No porque Dios no pueda, es que Dios no quiere. Porque no es orgulloso, pero nunca pierde, no hace nada que no le dé gloria. Amén. Entonces, número uno, Dios no contesta el pecado. Número dos, Dios no contesta sin fe, que nace de una vida de oración. Y el arrepentimiento también sea en oración. Y número tres, Dios no contesta sin persistencia. Mira, a mí me gusta ser muy lógico con el Padre Celestial. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que insistir a mi Padre Celestial para que Él me dé algo que Él quiere darme? Si es mi Padre, que me lo dé, ¿verdad? Amén. Imaginaros que le toca al pastor 1.000.000 de euros. Y yo voy y digo, necesito 20 euros. Y ahora el pastor dice, ojalá el Pedro me pida 20 euros.
Él tiene 1.000.000 de euros, tiene las probabilidades, posibilidades y todo para dármelo. Además ha pensado en dármelo y yo encima lo necesito. Y para colmo voy y se lo pido. ¿Cuál sería el resultado? Que me lo dé. Pero imaginaros que me dice, no, Pedro, estoy deseando dártelo, pero tienes que persistir. Ya, el orgullo no me dejaría, digo, ahora me voy a la costa a pedir. Y me gano los 20 euros pidiendo con honradez, pero yo a ti no te persisto. Bueno, Dios tiene 1.000.000 de euros. Usted, por mucho que le pida, en comparación con su poder, son 20 euros. Él está deseando dárselos y usted va y se lo pide. Y en cambio Dios dice, persiste. Y ahora usted tiene que decir, Pedro, muéstrame en la Biblia que Dios ha dicho que persistamos. Jesús, hablando de la oración a sus discípulos, les dijo, la oración es semejante a un hombre que va a la casa de otro para cenar. Y cuando llega dice, hombre, amigo, ¿estás aquí? Sí. ¿Qué hora es? Es más de la medianoche. ¿Ha cenado? Dice, no, espérate, que te voy a traer de comer. Va a la cocina y no tiene nada. Dice, ay, qué vergüenza, no hay nada. Baja corriendo a las escaleras y llama a su amigo. ¿Amigo? Sí. Ha venido un amigo mío acá y no tengo para ponerle pan. Por favor, te ruego que tú me des pan. Dice Jesús, el amigo de dentro le dice, mira, ven mañana que es muy tarde, mañana te lo doy. Jesús dice, vuelve a llamar. Amigo, mira, yo sé que es muy tarde, pero mi amigo ha venido y está bajo mi techo. Yo te ruego, por favor, que tú me des pan, porque yo no tengo, tú lo tienes, levántate y dámelo. Y el amigo le dice, mira, que es muy tarde, por favor, me vas a despertar a los niños, párate, mañana ven y yo te lo doy. Jesús dice, por eso te vuelvo a llamar. Mira, amigo, yo sé que es tarde y los niños están durmiendo, pero yo te ruego, por favor, que tú me lo des, porque mi amigo tiene hambre. ¿Cómo se va a esperar tantas horas esta mañana? Yo te ruego que tú me lo des. Mira, amigo, me vas a despertar a la parienta. Por favor, yo te ruego que te marches y ven mañana que yo te lo doy. Y Jesús dice, y vuelve a llamar, mira, no me importa despertarte a la parienta, a los niños, al vecindario entero. Yo te ruego que tú me des pan, porque tú tienes pan y mi amigo lo necesita. Es ahí cuando Jesús dijo, de cierto te digo, que este se levantará y le dará el pan, no por ser su amigo, no. Tenía tanta confianza con él que se lo negó. Dijo Jesús, se lo dará por su importunidad. Y la palabra importunidad en griego significa por su sinvergoncería. Eran más de las 12 de la noche. Este le estaba diciendo que no, pero este estaba llamando. Es ahí cuando Jesús, comparando esta parábola con el padre que dice que no y el otro que pide para su amigo, dice, por tanto os digo, seguid pidiendo hasta que os den, seguid buscando hasta que halléis, seguid llamando hasta que os abran, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. ¡Aleluya! Jesús ahí estaba enseñando la persistencia de los que no tienen vergüenza. Jesús decía, mi padre a sus amigos a veces le niegan cosas, a los sinvergüenzas no. Se deja de pedir. Ahí en el original, el que pide recibe, está en auristo continuo. Jesús no dice el que pide recibe. Jesús dijo literalmente el que sigue pidiendo, el que sigue llamando, el que sigue buscando. Ahora, lógicamente, ¿por qué yo tengo que pedir persistiendo a mi padre para que me dé lo que quiere? Porque si Dios no quiere, ya me pueda tirar yo 50 días de ayuno en un desierto y comiendo polvorón sin agua. No me lo da. Ahora, la pregunta es que si me lo ha dado es porque quería darlo, pero porque yo tengo que persistir. 4 cosas para la persistencia. Y son ustedes que me escuchan muy bien y yo sigo. Amén. Aleluya. Pero ya termino. 4 cosas para la persistencia. Número 1. No son los 20 euros de Rafa lo que me va a cambiar la vida, es su persona. No es lo que Dios me da, es lo que Dios es. Si Dios me dara todo lo que yo le pido, me quedaría sin transformación, aún con bendición. Pero Dios desea transformarme más que bendecirme. Amén. Por eso Dios sabe que vienes a pedirle, pero Él guarda el secreto detrás de su espalda a fin de que sea Él quien te transforme. De manera que cuando te has enamorado de Él ya no importa lo demás. Aleluya. Número 1, la persistencia me transforma. Número 2, la persistencia da valor a lo que voy a recibir. No hay regalos menos valorados de los niños que el 5 de enero. Lo piden fácil, lo reciben fácil, al otro día están tirados por el comedor de la casa. Porque nosotros valoramos lo que nos cuesta. No es que Dios quiere que pagues un precio. Tú no has pagado nada, lo has heredado todo. Pero Dios, como conoce la pasta de la naturaleza humana, está esperando que te desesperes pidiendo lo que no tienes, pero que Él tiene para dártelo, para que cuando te lo dé lo valores. Número 3, la persistencia limpia mis motivos. ¿Sabes cuántas veces Pedro Losada le ha pedido a Dios unción para que Él me use con motivos falsos?
Me ha dicho Dios, me has pedido lo bueno con motivos falsos. ¿Quieres el mejor predicador? ¿Quieres el más famoso? Le pedí lo más santo para la hazaña más cruel. Así te mereces. Pero cuando estás arrímate de buen árbol, que buena sombra te da. Estar cerca del Señor, Él limpia tus motivos. Por eso dice el apóstol Pablo: oh almas adúlteras, que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver el adulterio con la oración? Dice: oh almas adúlteras, que pedís y no recibís. Perdonadme esta expresión. Es como la mujer que le dice al marido: dame 20 euros que me quiero comprar un pantalón a fin de que me vea mi querido. ¿Me estás pidiendo lo mío para que te vea otro? Por eso dice el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Son oraciones con sentimientos, con mezcla, y Dios no los va a contestar porque no son puros. No lo hacen para su gloria, no lo hacen para su reino, no lo hacen por amor, no lo hacen para darle gloria a Él. Pero Dios dice: persiste y persiste y persiste, que yo te lo quiero dar. Pero la persistencia limpia tus motivos, y cuando los motivos estén limpios, entonces yo te lo daré. Aleluya. Entonces, número 4. ¿Puede Satanás quitarme lo que Dios me quiere dar? ¿Han escuchado esa canción que dice: yo arrebato mi casa, arrebato mi familia, arrebato mi corbata? ¿La han escuchado? No canten esa canción, porque Satanás no me puede a mí arrebatar la sanidad que Dios tiene para mí. Ni Satanás me puede arrebatar mi casa, ni mi dinero, ni mi familia, porque mi casa, mi dinero y mi familia, gracias a Dios, que están en sus manos. Si estuviera en la mano del diablo, yo ya estuviera destruido hace mucho tiempo, pero está en las manos de Dios. El diablo no puede acercarse a las llamas eternas para quitarme mi sanidad. El diablo no puede acercarse a las llamas eternas para quitarme mi familia. Y el diablo no puede acercarse a las llamas eternas para quitarme mi milagro. Ahora bien, el diablo sí sabe que Dios desea que alguien tenga fe en su voluntad asociativa a fin de que Dios lo dé. Por eso Jesucristo dijo en Marcos 13 que la palabra del reino fue sembrada, pero vino Satanás y la quitó. ¿Qué es lo que quitó? ¿Fue el reino? No, fue la fe que se abrazó al reino. Por eso la Escritura dice que es necesario que el que se acerca a Dios, número 1, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. A veces le buscas a Dios por amor, pero dentro de ese amor está la intención de también pedir. Y Dios, como da galardones a los que le buscan, no solo quiere que te desee, no solo desea que te acerques con fe para buscarle con amor, sino también con fe para fin de que le galardone a aquellos que le buscan y le creen. Pero el diablo pone dudas en medio de tu corazón a fin de que no honres al Espíritu de Dios y te pierdas esa bendición. No es que Él va a la mano de Dios y te quite la bendición, sino que va a tu corazón y te quita la fe para que le pidas a Dios en incredulidad y no en la fe que le honre a Dios. Por eso la Escritura desea que tú tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puede quitarte las cosas de Dios, pero puede quitarte la fe, que es lo que le crea a Dios a fin de recibir sus cosas. Y una vida de fe es una vida de oración. De manera que la fe crece, y cuando ya el diablo viene con sus dudas le dices: mentira, mentira y mentira, porque la Biblia dice que esto no es así. El diablo te dice: estás solo, y tú dices: mentira. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El diablo te dice: vas a pasar hambre, y tú dices: mentira, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios se hace cargo de las aves,